estamos de regreso a los periodistas, aquí en Los Periodistas, y me da gusto recibir al diputado Emanuel Reyes. Él publica en su cuenta de Twitter un cuestionamiento a los legisladores que dijeron haber pagado los anuncios que aparecieron en distintas capitales de los estados y en otras ciudades en el país donde se promociona el famoso Es Claudia, este hashtag y esta pues pinta que se ha hecho popular, pues justamente por eso, porque hay muchos espectaculares y ha aparecido en la prensa, en distintos medios, que incluso no solo en capitales, sino en ciudades y pueblos aparecieron estos espectaculares. Dice el legislador Torruco, Miguel Torruco, que él y otros pagaron los espectaculares y habla pues de que son miles de personas. Bueno, pues ahora la pregunta que se hace el diputado es pues que explique de dónde salió el dinero, y me parece que es válida incluso viniendo desde adentro del mismo movimiento de izquierda. Y gracias por estar aquí, diputado Emanuel Reyes, gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, Alejandro, me da muchísimo gusto de estar contigo. Saludo con mucho gusto a tu amplia audiencia, me da mucha emoción de poder platicar contigo de este tema, de precisar algunos aspectos, y aquí estamos listos para lo que se te ofrece. Gracias. A ver, lo primero, los cálculos que usted hacía, así como decimos nosotros, cálculo ranchero, decía usted, son millones de pesos los que se gastaron en los espectaculares. ¿Cuál es el cálculo que usted tiene del gasto que se hizo en espectaculares? Sí, claro que sí, Alejandro. Mira, primero comentarte que nosotros realizamos este cálculo, y me refiero a nosotros, a un grupo de personas que estamos apoyando las aspiraciones de nuestro querido amigo Marcelo Ebrard. Hay que decirlo de manera clara. Claro. Me asumo como parte de su equipo, de su proyecto desde hace muchísimos años. Y lo que nosotros a partir de este último fin de semana detectamos es que se empezaron a subir espectaculares a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, el día de ayer, pues claro que sale la nota porque sale el deslinde de la jefa de gobierno, pero la realidad es que los espectaculares se empezaron a subir desde el día viernes, sábado, domingo, lunes. Nosotros tenemos una estructura territorial en los 300 distritos. Nos empezaron a reportar que en las principales ciudades de los 32 estados de la República se estaban subiendo estos espectaculares, y nosotros cuantificamos cerca de 500 espectaculares. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esta media? Pues evidentemente de que hay proveedores de anuncios espectaculares que se registran ante el padrón del Instituto Nacional Electoral. Estos proveedores participan campaña tras campaña, es decir, ellos se ofertan a cualquiera de los partidos políticos para que se les rente, para que puedan ser utilizados en publicidad de campañas. En este tenor, debo decir que hay un mínimo y hay un máximo. El mínimo pues puede oscilar entre de 12,000 a 15,000 y el máximo de 40 a 45,000 según el INE. Pero hay algunas publicaciones de medios locales, por ejemplo de acá de Guanajuato, donde se le pregunta a un empresario publicista y le pregunta el medio de comunicación: oye, ¿tú cuánto le cobraste a estas personas? ¿Quién te contrató? Y dice: a mí me contrataron de la Ciudad de México y yo estoy cobrando entre 17,000 y 25,000 pesos por la renta de un espectacular por mes. Ahora bien, hay también referencias que en la Ciudad de México, en las principales avenidas como Reforma, como Insurgentes, hay espectaculares que son muy vistosos y que tienen un costo de hasta 140,000 pesos. Este podría ser el caso de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, de ciudades conurbadas. En este tenor nosotros establecimos una media, y evidentemente esta media nos da que el espectacular pudo haber costado entre 40 a 45,000 pesos. Si esto lo multiplicamos por los 500 espectaculares que hasta el día de ayer teníamos registrados,
pues son 20 millones de pesos. Ahora, lo que a nosotros no nos cuadra es evidentemente que solamente salen 5 legisladores a manifestarse, que se asumen como responsables de esta campaña publicitaria. Hay que aclararlo, no todos los legisladores están participando en esta estrategia. Morena tiene 203 legisladores y pues hay una gran mayoría que estamos apoyando el proyecto de Marcelo Ebrard de manera limpia, pero también hay otro sector de legisladores que están apoyando a Claudia, otros que apoyan a Don Augusto, otros a Ricardo Monreal, otros hasta inclusive a Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, pues los legisladores salen, dicen, nosotros asumimos esta parte, la jefa de gobierno por la mañana dice son ciudadanos, después con las publicaciones de las y los legisladores, pues ahí nos damos cuenta de que no son simples ciudadanos, sino más bien son diputados, que la mayoría, o si no es que todos, pertenecen a este equipo, de este proyecto político de las aspiraciones de la jefa de gobierno. O sea, sí tienen nombre y apellido las y los legisladores que están realizando esta estrategia. Y luego revisando, pues entonces tendríamos que, o tendría que haber al menos 93 legisladores que estuvieran apoyando esta campaña y que hubieran decidido desprenderse de su aguinaldo de 140,000 pesos más 5,000 pesos que recibimos de dieta mensual, que daría 215,000 pesos, lo reunido en el mes de diciembre por 93 diputadas y diputados, pues entonces sí darían los 20 millones de pesos, pero me parece que eso creo que está fuera de lugar y es por eso que nosotros estamos realizando este cuestionamiento. Porque aquí hay, digamos, 2 cuestionamientos. El primero de ellos tiene que ver con el piso parejo al interior de Morena, es decir, transparentar los apoyos que se le pueda dar a uno y a otro. Y es, digamos, válido expresar que usted mismo tiene en su cuenta de Twitter, dice que es ebradorista o marcelista, es decir, un simpatizante, un activista en pro de la causa de Marcelo Ebrard. En el caso de los simpatizantes de Claudia Sheinbaum, pues está bien pues que se expresen porque es válido y esto es una democracia. El tema es no transparentar, que es lo que usted argumenta, no transparentar de dónde está saliendo el dinero para esta campaña. Ese sería el primer cuestionamiento que usted hace. Pero el segundo es todavía, me parece a mí, más sensible, en tanto que no solamente implicaría a los legisladores que participaron, no solo implicaría a la misma Claudia Sheinbaum, sino también al partido, a Morena, porque a la hora de voltear el INE, que siempre está muy sobres para lo que tenga que ver con la izquierda, a la hora de voltear hacia el movimiento de izquierda, el INE pues va a multar a un partido. Quizá también a la persona de Claudia Sheinbaum, pero en todo caso pues es la beneficiaria de la campaña. Va a voltear a ver a un partido y son recursos, si se trata de una multa, que son de todo el partido. Ese es el segundo planteamiento que ustedes hacen, que también camina hacia el tema de la campaña anticipada, que también es muy, muy penado y es grave. Es correcto, Alejandro. A ver, aquí lo que nosotros, o lo que en lo particular estoy planteando, primero, pues que se transparenten los recursos, que al final del día sí pone entredicho el actuar de las y los diputados. Se menciona que es un grupo de diputados, no se menciona qué diputados están participando, pero además sí está de por medio el nombre o la fracción parlamentaria al interior del Congreso, es decir, las y los diputados que integran a Morena. Y luego, en segundo término, también hay que decirlo, lo que a nosotros nos preocupa, pues evidentemente es las sanciones hacia el partido, hacia el movimiento. En este tenor, pues lo que nosotros hemos dicho es que no podemos actuar al margen de la ley, que tenemos que estar apegados de la ley, que las y los diputados que hemos hecho campañas, por supuesto que conocemos a profundidad
las normas de fiscalización y también los actos anticipados de campaña. Y que también es cierto que el INE pues está en una situación complicada, pero también ello no implica que esté al pendiente de los actos anticipados de campaña, que a nosotros nos parece muy riesgoso, tanto para la aspirante como los aspirantes, como para el partido, el que se dé este tipo de situaciones, porque pone en riesgo a la propia marca, a nuestro partido. Es decir, mediante los recursos legales, las impugnaciones de nuestra oposición, por supuesto que se pone endeble a nuestro movimiento. Ya hoy salía Movimiento Ciudadano a presentar estos recursos legales. Algunos panistas también ya han anunciado algunas acciones en contra del partido, en contra del aspirante y hasta inclusive en contra de las y los legisladores que decidieron emprender esta campaña. Habría que esperar a ver qué es lo que resuelve el Instituto Nacional Electoral, y pues nosotros lo que estamos aprovechando es para poder hacer un llamado al partido, al movimiento, para que defina reglas claras de cómo vamos a jugar en estos próximos meses rumbo a la encuesta, que al final del día hay que reconocer es un proceso interno de Morena, y en eso estamos enfocados quienes hemos estado apoyando a Marcelo Ebrard. Nosotros no estamos pensando en el 24, quizás sí a largo plazo, pero a corto plazo tendremos que ser muy cuidadosos de poder hacer el planteamiento, de no rebasar la ley, de actuar apegados a la norma y no poner de ninguna manera en riesgo a nuestro movimiento y mucho menos a nuestras corcholatas. En este tenor, debo decirlo claro, Marcelo Ebrard nos ha pedido muchísimo que cuidemos al movimiento, que no expongamos a nadie, que actuemos con certeza. De ninguna manera es un ataque contra ningún aspirante, más bien es la preocupación profunda de lo que puede significar la resolución por parte de la autoridad electoral en contra del partido, en contra de nuestros compañeros legisladores y posiblemente en contra también de la aspirante. Es decir, hay un planteamiento legal propiamente que hacen ustedes, los simpatizantes de Marcelo Ebrard, una preocupación, digamos, en términos legales de lo que pueda significar un acto anticipado de campaña o gastos no comprobables de estos espectaculares en lo particular, pero en general gastos no comprobables en campaña. Pero hay otra parte que usted plantea que es la parte más ética de un movimiento que una de las frases favoritas de López Obrador es "no somos iguales", que habían prometido hacer política no como se hacía, no como lo hacían PAN, PRI en el pasado, que no les importaba violar reglas y que se promovía abiertamente a los candidatos. En esta parte ética es donde ustedes hacen también énfasis, diputado. Así es, Alejandro. Lo que nosotros estamos haciendo un llamado es que actuemos con total apego a los principios de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar. Y únicamente en mi caso estoy replicando lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, en el 2011 en lo particular, cuando Peña Nieto montó una campaña intensiva por todo el país para promocionarse, por autopromocionarse, aprovechándose de los resquicios legales, a toda costa tratar de imponer a un candidato y posteriormente a un presidente de la República. Eso es lo que a nosotros nos debe de hacer diferentes. No podemos caer en las mismas prácticas, no somos iguales, tenemos que marcar la diferencia y esas viejas prácticas tenemos que dejarlas en el pasado. Nos hemos caracterizado por ser un movimiento de la gente y para la gente, en que toda acción que realizamos tenemos que transparentarla, no podemos realizar nada en lo obscurito y por el contrario estamos obligados a estar informándole a la gente, pero además exigiendo legalidad, porque esos son los principios de nuestro partido, siempre promover acciones que nos permitan transitar con total apego a la ley, pero sobre todo
promover el respeto, promover la legalidad, promover la cordura, promover el diálogo entre todas y todos. Tú decías en un inicio sobre el tema del piso parejo, me parece que este es parte de lo que nosotros hemos insistido. No puede haber respeto si no hay piso parejo, y entonces nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón hasta en tanto no se garantice el piso parejo. Y por supuesto que este tipo de situaciones impacta de manera negativa para poder garantizar el piso parejo. Si no hay piso parejo, pues no hay diálogo, no hay comunicación, no hay respeto, porque entonces no hay paridad en cuanto a las plataformas. Y en este tenor, a mí me parece muy importante destacar que nosotros nos hemos mantenido abiertos al diálogo, pero sobre todo con el propósito de seguir abonándole a nuestro movimiento, seguir apoyando al movimiento, seguir protegiendo al movimiento, que eso es el propósito fundamental de todas y de todos. La jefa de gobierno, hay que decirlo, ya se deslindó y ella dice, pues bueno, yo no les puedo prohibir que se organicen y paguen y hagan lo que quieran con por expresar su apoyo hacia mi posible candidatura, es lo que dice ella y puede ser creíble. El tema es que los legisladores no explican de dónde sacaron el dinero y el emplazamiento es que los legisladores que aceptaron, que lo promovieron, que hicieron el pago de estos espectaculares por todo el país, que expliquen ahora a Morena principalmente de dónde salió el dinero. ¿Es así, legislador? Es correcto, Alejandro. Esa es la petición, no solamente que sea el dicho o no solamente que sea la nota, el recibo, el contrato, sino que también sea pues, la transferencia. Me parece que eso es lo que exige las y los mexicanos, que seamos transparentes, que no haya ningún malentendido, que las y los legisladores que así decidieron hacerlo, pues que demuestren que verdaderamente lo están haciendo con el propósito de dar a conocer a su corcholata, que a ellos les interesa que conozcan en todo el país y que, bueno, a través de esta estrategia publicitaria montada en espectaculares, pues lo están realizando. Lo que nosotros insistimos es que no debe de quedar ninguna duda y que debe de haber claridad para que nuestro movimiento siga fortalecido y no actuar como los demás. Ahora bien, también hay que recordar, porque por ahí veía algunos comentarios de algunas personas que tuitearon y dijeron, bueno, es que yo tengo 3 espectaculares, yo los puse. Bueno, creo que ese no es el tema. Las y los legisladores se asumieron como responsables de toda la campaña publicitaria, pero en el supuesto, sin conceder de que así fuera y que algunos publicistas, algunos empresarios o inclusive algunos ciudadanos decidieron apoyar esta estrategia, debo decir que los gastos de campaña no solo se toman en cuenta por su costo, sino también por su valor. Existe un precedente del Partido Verde Ecologista y una cadena de cines que en el 2012 montaron también una campaña publicitaria y se determinó que el contrato no hace plena prueba, sino que deben valorarse las circunstancias de cada caso. Si el espectacular se registra en 10,000 y el contrato dice 10,000, pero el valor del espectacular es de 40,000, entonces los 30,000 se consideran como una aportación en especie del dueño de los anuncios o del responsable de la publicación. O sea, al final del día sí hay un impacto o una afectación en la campaña del 2024, porque estamos hablando de una aspirante a la presidencia de México en el 2024 y por supuesto que estamos hablando de la fiscalización de los recursos. Esto creo que lo tenemos claro quienes hemos sido candidatas y candidatos de hasta dónde podemos sí y hasta dónde podemos no, porque todos tenemos un tope de campaña, pero el que no haya una campaña formalmente ya iniciada no significa que podamos rebasar las normas establecidas por la autoridad electoral.
Diputado, le agradezco que se haya dado tiempo para esta conversación. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, Alejandro, siempre dispuesto, y le mando un abrazo y un saludo a todo tu amplio auditorio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Buenas tardes.